buenas amigos de YouTube. Pues por acá nos habíamos perdido, andábamos ahí medio enfermos, ¿verdad? Venimos más gordos, pero por tanto medicamentos y tanta cuestión. Y pues ya teníamos quizás alrededor de un mes de habernos desaparecido pues del mapa, como dicen. Pero acá estamos con las reparaciones para seguir adelante pues y seguir compartiendo lo que son los pocos que uno sabe para reparar estas cuestiones. Este día pues nos ha venido esta pantalla, amigos, ya un poco tarde. Nos trajo un técnico que le urge, que ya la tuvo ya él más de un mes y pues dice que le cambió un montón de volados y dice que no le funcionó. Entonces pues le vamos a presentar la falla que él presenta, valga la redundancia, ¿verdad? Conectamos y como se pueden observar acá el piloto está encendiendo. En teoría este es táctil. Pasamos el dedo por acá, no sé si me puedes enfocar acá, el LED, ahí está parpadeando. Pasamos acá, ahí está parpadeando, ¿no? Miren amigos. Y no hace más nada. Este es el detalle, no me hace nada, me dijo el chamaco. Entonces en esta ocasión pues vamos a tratar de darle solución a esta falla. Vamos a desconectarla y vamos a proceder a desarmarla. Algo pequeño. Vamos a pedirle a nuestro amigo empalado. Seguía comentando, amigos, pues había estado un poquito mal pues de salud y a tal grado pues que pasé en cama 3 semanas pues sin nada. Creo que hasta el grupo que tenemos por ahí en Telegram, y hacerles el comentario, amigos, que los que se quieran unir a nuestro grupo, pues en este video en la descripción estaré dejando lo que es el link para que se puedan agregar. Eliminamos lo que era el grupo de WhatsApp, puesto que a los 3 días ya habían más de 250 compañeros que nos formaban parte de lo que es el grupo y se llenó bien rápido. Entonces luego de eso habían otros compañeros que querían agregarse a lo que era el grupo y no podían. Entonces con el compañero acá Brian pues decidimos pues eliminar lo que era WhatsApp y pasarnos a lo que es Telegram. Así que como les repito, acá en la descripción pues estaremos dejando lo que es el link para que se puedan unir y formar parte pues de esta comunidad, que de una u otra manera pues nos apoyamos todos en cuanto a tipo de fallas o problemas que nos llegan a nuestro taller. Y a seguir dando duro a este polar. De eso se trata, amigos. Ya es un poco tarde. El compañero pues ya tarde vino con esta pantalla. Y ya se la tenemos. En la falla podemos observar pues que había lo que era piloto, o sea, está trabajando la puerta. Las pruebas principales que yo le hago a esta pantalla son las siguientes. Hay que corroborar lo que son los voltajes 5 voltios, los VA y los BS. El BS y el VA, pero ¿qué es el VA? ¿Qué es el BS? No sé. Toda pantalla trae su leyenda y su especificación, amigos, que es la que aparece acá. Si no sabemos qué es, pues nos podemos ir a nuestros stickers, apoyarnos en ellos y acá nos dice, miren amigos, acá está, VA 60 voltios, BS 206 voltios y los 5 voltios. Son los principales para que nuestra placa Jesús, junto con nuestra placa Z, que es la que polariza el voltaje de la pantalla, pues estén trabajando. Voltaje, video, junto con video,
Esta es la que procesa el video, esta lo, por decirlo así, lo filtra y lo manda lo que es la pantalla. Y acá tenemos los buffers de video. Entonces vamos a conectarla y vamos a medir con nuestro tester. A ver si en realidad pues tenemos todos esos voltajes que anteriormente les mencioné. Ponemos acá tierra, conectamos, espero que esté encendiendo. Vamos a ponerlo acá en voltaje. Acá. Ahí está encendiendo. Acá está el piloto de la Tecon, está parpadeando, si lo logran apreciar. Vamos a ver acá. BS 206 voltios. El BA 60 voltios. Ahí está. Y los 5 voltios, amigo. Ahí está. Esta falla que me está presentando pues no es problema de voltaje, no es problema que tenga cortos en la Jesús. Esta es lo que es la primera, la fuente, y es la placa de alto voltaje. Estas que van acá. El problema lo tenemos acá. Estas pantallas son un problema bien común. Yo le dije al compañero porque me estuvo contactando por teléfono. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Amigo, revisate el transformador. ¿Cuál transformador? El que va en la Y, el que va en la Y, el que va en la Jesús, el que va en la Jesús. Sí, ya lo corroboré. Por acá podemos ver, amigo, si me puedes enfocar, que ya fueron retiradas las resistencias. Ya las cambiaron. Estas no son las originales. Estas son otras que le han puesto. Él me hacía mención de que había ya unas resistencias quemadas. Creo que son estas de acá. Estas se van, cuando ellas se van es porque el transformador chopper está abierto, amigos. Y si él se ha abierto, posiblemente se haya dañado este de acá. Esperemos que no. Entonces lo que hay que proceder es a retirar este desgraciado y hay que medirlo. Es un simple transformador. Ahorita está ahí encendiendo. Allá vemos el piloto. Pero si me puede enfocar acá, no hay video. Ella está trabajando, ella está táctil. Ella está trabajando, ahí se ve el piloto. Miren, cuando yo presiono acá, ahí está el piloto. Ella es táctil. Ya se borraron los nombres, pero ella es táctil. Entonces vamos a desmontar esa chuncha. Vamos a conectarlo de acá. Y vamos a desmontarlo. Yo le dije al amigo, ese transformador es. No, si es que ya lo vi, me dijo. Pero como pueden apreciar acá, que está todo bien de silicón. No lo he desmontado. Una cosa es verlo así, otra cosa es medirlo, probarlo. Pero vamos a ver si no estamos equivocados, si se nos alarga lo que es la reparación. Vamos a desmontar las cinchas y vamos a retirar completamente lo que es la Jesús. Siempre con nuestro taladro. Y pidiéndole ahí disculpas pues amigos a los que tal vez puedan decir que están desde el comienzo de nosotros, este chamaco creó el canal, estaba bueno, o tal vez por qué ya no lo siguió alimentando, por qué ya no le siguió mandando videos, qué pasó. Pues la cuestión era, amigos, pues que estaba medio enfermo ahí, como les digo. Entonces pasé alrededor de 3 semanas, de 3 o un mes, parece que no me presenté a lo que es el taller. Entonces, y es hasta esta semana que hemos venido acá. Entonces, pero aquí estamos. Las pantallas pensaron que nos iban a ganar. Ah, no, ya no hay quien nos repare. Pero no, aquí estamos, fieles. Y pues ahí el compañero, mandarle saludos, pues. Bueno amigos, saludos. Pues vamos a saludar a compañeros, a colegas, como siempre es habitual en los videos. Mandar saludos más que todo en general a los países, a Argentina, República Dominicana, que en el video anterior hicimos un saludo especial al compañero, a Colombia como siempre, y pues a otro país, Costa Rica y todos. Bueno, aquí seguimos. Ya desmontó ahí el compañero la placa. Estamos retirando lo que es el transformador, amigos.
Vamos a retirar. Hacer la magia. Retirar lo que es el Jesús, creo que posiblemente no. Vamos a llenar de estaño, amigos, lo que son los pines del transformador para poder retirarlo. Acércame acá, ya lo estamos llenando de estaño. Esto es para que se facilite a la hora de retirar lo que es el transformador, porque lo que tiene son soldaduras muy duras. Entonces yo lo que hago siempre, poner lo que es un poco de estaño para retirarlo. ¿Qué pasó? Sucio, calado. Ven cómo es de sencillo retirar los estaños de acá. ¿Qué hora te va a llevar la pantalla? Vaya. Ahí tenemos un cliente ahí parado, pero es un compañero, pues, que le hemos reparado una pantalla y la viene a retirar. Estamos desmontando lo que es el transformador. Es lo único que vamos a hacer, amigos, porque ya el compañero técnico, pues, dice él de que anduvo por todos lados. Pues China dice, no, ahí no hay nada. Vamos a ver, amigos. Esta es en cuanto a la plasma LG. Vamos a retirar lo que son los pocos de silicón o lo calentamos con el mismo cautín. Vamos a tener que quemar lo que es el silicón. ¿Te vas a llevar la pantalla, chamba? Dale, en verdad, si aquí no es velorio, no te preocupes. Acá los colegas entienden que a veces estamos trabajando aquí con una pantalla y vienen clientes, vienen amigos a visitarlos. Entonces, es lo que pasa. Está duro esta cuestión. Ahorita saco la pantalla. Relevame aquí. Que no te vayas a quemar ahí. Falta uno, falta este y falta este otro. Como pueden observar, pues ahí van los trabajitos. Enfocame, allá van ya clientes satisfechos. Ya ven, vienen tristes y se van contentos. Pues así y sigue todavía un fin, ¿no? Ya queremos irnos, es lo que pasa. Está. Ya retiramos el transformador. Acá lo que está pasando, amigos, pues no sé, ahí Brian puede enfocar acá el transformador. Acá están las bobinas, miren, amigos. Alguna de ellas está rota, es lo que vamos a medir ahorita mismo. Okay. Hay que retirar toda esta basura. Todo este silicón le ayuda. A veces lo que pasa es que simplemente se destraban de acá de los meros puntos, y esa es toda la falla de este televisor.
acá va el primario, acá va lo que es el secundario del transformador. Vamos a medirlo. Ahí va. El cable, pero el cable no traía de chamba el cable. Sí, traga. Traía cable tuyo, no. Bueno, pues es lo que pasa aquí siempre. Bueno, aquí tenemos lo que es, vamos a medir las bobinas, que haya continuidad. Está buena. Está buena, este de acá la vamos a ver. Entonces acá puede estar lo malo. Acá no mide, miren a mí. No me está midiendo. Entonces acá encontramos lo malo. Esta bobina, ¿qué le está pasando? Creo que no se va a lograr apreciar, pero creo que sí está corto. Siempre del mero pello, como que dijeron, como que dijo él, nos vamos a quedar aquí en los técnicos. Entonces, se llevó la pantalla aquel. No, ahí está. Miren amigos, no mide nada, ¿eh? ¿Pueden ver? No mide nada. Acá estoy topando las puntas y nada. Todas las puntas. Y ahí. Entonces les vamos a raspar y vamos a ponerle estaño a esa bobina. ¿Verdad? Ayúdame a controlar. Siempre que vaya acá. Así que a los demás amigos ahí hacer la invitación, pues que se suscriban al canal, pues que se suscriban al canal amigos, y que le den like y que activen la campanita de las notificaciones para que estén pendientes ahí de los nuevos videos que vamos a seguir subiendo. Si se las hace tarde, pues Bueno, aquí estamos un poquito pasándonos de la hora de trabajo, pero estamos metiéndole amigos. Ahí está el corte. Con estaño lo arreglamos todo. Ahí se había destrabado una hebra, solo viene puesta. Vamos a medir ahora. Está, miren amigo. Esta es una, acá está la otra. Esta es la que no nos medía. Acá está, ¿no? Entonces, eso era todo. Yo le dije al compañero, no, hombre, transformador, revisate transformador. Pero como no siguen consejos. Yo espero que esté viendo el video o lo vaya a ver. Bueno, y de paso amigos, pues saludar ahí al amigo Gallo, al amigo Sancocho, a don Picoso, que un día de estos me decía, mira, ¿cuál es tu canal? ¿Es verdad que tenés canal de YouTube? Sí, hombre, le digo, suscribite, vas a aprender. Es que quiero hacer un circuito, ahí está. Ahí está llamando ya el muchacho también. Es tarde. Bueno, vamos a soldar acá. Aquí el compañero le dio la batuta al otro compañero que está acá para que nos grabe ahorita mismo. Ahorita solo vamos a soldar y tenemos que montarlo y nos tiene que dar videos, que chuncho.
el cepillo por ahí. Préstame el cepillo, por favor. Voy a estar lavando placas. Acá está. Así es. Vamos a echarle un poquito a retirar lo que es la pasta. Como pueden observar, amigos, solo el transformador le hemos quitado, le quitamos ahí. Pues nada, solamente eso. Para reforzar acá el estaño. Este otro. Y a montarla, pues. Así de sencillo. Pero vamos a enseñar el video al compañero que pasó, dice que más de un mes con este chuncha, no sé cuánto tiempo, que no le dio, dice. Que nada por acá. Ya hoy ya estamos a viernes. Acá en el taller pues hasta el día viernes trabajamos. Estamos acá sacrificando acá a los compañeros. Me dicen que ya es tarde, que ya se quieren ir. Pero digo yo que ya va a estar esto, ya va a estar. ¿Grabando vos? Todavía tiene carga. Ya vamos a hacer la prueba. Como decían algunos, o echa fuego o echa pista. Así que nada, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. ¿Todo conectado? Sí. Conectado, asegurándose todo. Bueno, vamos a dar vuelta por acá, vamos a conectar y vamos a probar. Ahí lo ven. Ya está. Bueno, y como podemos apreciar, amigos, acá está ya el video. Solo que tenemos una pequeña falla por acá. Pero esta falla ya no proviene de lo que es el transformador, que era lo que les quería mostrar en esta ocasión, que es el problema en la Y. Este problema que tenemos acá pues proviene ya de uno de los buffers. Posiblemente uno de los buffers no está siendo alimentado. Los buffers son estos. Esto lo podemos tocar y determinar cuál es el que está dañado. Igual con el video, ¿verdad? Acá este no se está calentando, quiere decir que no está trabajando. Y es por eso que esta sección de esta pantalla no nos está procesando lo que es el video. Pero como podemos apreciar, ya hay video, ya hay nieve, ya podemos manipularlo acá. Cambio de canal, sí. 43, ahí está. Pasar la antena para ver si sí o si no. Sería otro nuevo contenido. Sí, ya hoy es como les dije. Es parte 2. Pasame otro cable, por favor, grande, más largo, perdón. Acá de este lado lo voy a conectar. Parte 2. Entonces, ahí está, amigos. Permítanme, le voy a poner otro canal porque el video anterior pues puse un canal de música y solo porque tenía la canción, los compañeros ahí de YouTube, Colegas también. colegas, me dijeron de que no me iban a monetizar el canal, pero cada quien lo suyo.
Pues por acá, amigos, se pueden apreciar, ahí está bien el video, pero hasta acá. La falla que teníamos en esta pantalla pues era de que nos procesaba lo que eran los mandos, pero no había video. Entonces al no haber video, el video proviene de lo que es la Jesús y no estaba siendo filtrado por el transformador. Pero ya hoy es ya viernes, ya nos pasamos de la hora de trabajo, son las 6:15, ya nos vamos. Entonces queda como parte 2. Quedamos pendientes con el video para el día lunes, amigos. El día lunes, y te invito a que te suscribas y ahí que me perdonen, pues desaparecimos bastante tiempo de lo que es el canal, pero aquí estamos nuevamente. Así que el día lunes resolveremos esta falla. Así que te invito a que te suscribas, dale like y nada, pues. Coméntanos, coméntanos.